Bien, bueno, hoy me toca atormentarlo yo. Bien, vamos a arrancar. El mensaje se llama, es como el grano de mostaza, ¿sí? Cuando uno habla de mostaza, ¿no? Uno piensa directamente en el aderezo, ¿no? Que le pone a las hamburguesas, a los panchos, ¿no? O lo usa para cocinar. Bueno, acá Jesús estaba hablando justamente de un grano, ¿sí? Que es muy, muy pequeño, que se encuentra en regiones como en Asia, en Europa, ¿no? Y lo usa justamente para comparar la fe. Esto está basado en Marcos capítulo 4, del versículo 30 al 32, que decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en la tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Sí? Esta es una parábola que Jesús utilizó para comparar el grano de mostaza, la semilla mostaza, con el reino de Dios, ¿no? Habla justamente del crecimiento del reino de Dios. O sea, cuando hablamos de crecimiento hablamos de dos aspectos que son, uno, el interno, el crecimiento espiritual interno, y dos, el crecimiento en cantidad, el crecimiento numérico. ¿Sí? Estas son dos dimensiones o dos aspectos del reino de Dios que tenemos que tener en cuenta. Bien, la semilla de mostaza representa la palabra de Dios que es sembrada en nuestro corazón. En todos fue sembrada la palabra de Dios en algún momento. Nadie está acá sin que alguien le haya hablado. Si nunca escuchó la palabra de Dios, bueno, hoy puede escucharla. ¿Amén? Bien, es plantada justamente la semilla en el corazón, ¿sí? Aunque es muy pequeña, hace crecer el reino de Dios de una forma muy grande, muy abundante. Y lo podemos ver actualmente cómo crece el cristianismo. Hoy en día en muchos países avanza mucho el cristianismo, ¿no? En países, por ejemplo, América Latina avanzó mucho en el siglo pasado, en África vemos un avance muy grande, en Asia, en países donde por ahí estaba dominado por otras religiones, otras creencias, es donde más crece el cristianismo. Amén. Bien, con respecto al crecimiento espiritual, la semilla de Dios, como ya dije, es para crecimiento espiritual, hace que la verdad de Dios crezca en nosotros. Amén. La palabra de Dios es la verdad en cuanto a lo espiritual, en cuanto a la vida. Esto hace que crezca en nosotros. Nos da claridad cuando nosotros leemos las Escrituras, cuando nosotros vamos a Dios, nos da luz para comprender la Biblia, ¿sí? Si usted quiere, por ahí, si no tiene el Espíritu Santo, va a leer la Biblia y le va a costar mucho entenderla, ¿no? Hay muchas personas que por ahí leen la Biblia y no la entienden, les parece un libro muy difícil, muy complicado, pero en realidad cuando uno se acerca a Dios, la Biblia se decodifica, ¿sí? Es como si fuera que estuviera cifrado, se dice, como que uno no la puede entender, pero cuando usted se acerca a Dios la va a poder comprender. Amén. Produce en nosotros el deseo y el ánimo de tener comunión con Dios. ¿Sí? Para el que ya es cristiano, cuando usted lee y pasa tiempo con Dios leyendo la Biblia, eso le va a producir a usted el ánimo y el deseo de servir a Dios, de tener comunión con Él. ¿Sí? La palabra es el inicio, es lo que a nosotros nos da el impulso. Amén. Bien, lo que nos hace también esta semilla de mostaza, que es el reino de Dios, hace que nosotros tengamos un crecimiento en nuestro interior, ¿sí? Es como nuestro interior se va ensanchando. Justamente eso es lo que cuando nosotros hablamos del crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es un ensanchamiento, un crecimiento interno, ¿sí? A lo cual justamente la semilla mostaza está preparada por Dios para hacer eso, para que nosotros crezcamos internamente, ¿sí? No es para que nosotros recibamos a Cristo y solamente vengamos los domingos, sino es para que cultivemos una relación y podamos avanzar, crecer en Él. En todo aquel, dice la palabra, que es en todo aquel que es la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo, en cual el cuerpo va creciendo, ¿sí? El cuerpo de Cristo somos nosotros, la iglesia, amén. Y Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Y la cabeza quiere que su cuerpo crezca, amén. ¿Sí? Sus miembros crezcan, se vayan desarrollando, ¿no? Lo normal en una persona es que
a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, desde que nace, es niño y va pasando cada etapa, es que vaya creciendo, ¿no? Se vaya desarrollando, ¿no? Cuando una persona no puede crecer hay un problema, ¿o no? Hay alguna dificultad. Bien, también esta semilla nos da sabiduría y inteligencia. Son dos cuestiones que son también muy importantes, porque Dios, de Él viene la sabiduría, de Él viene la inteligencia. Amén. Usted fue creado a imagen y semejanza de Dios, a imagen y semejanza de su Creador, y Dios es inteligente, Dios es sabio. Amén. Bien. El segundo aspecto es el crecimiento numérico. ¿Sí? Muchas veces he escuchado que algunos dicen, no, a Dios no le interesa tanto la cantidad, sino que crezca uno interiormente, ¿no? Solamente le interesa el crecimiento espiritual. Bueno, en realidad no es así. Dios también le interesa crecer, tener una familia con más hijos, más discípulos de Él. Y mire, en la Biblia hay un libro que se llama Números. Y los números son importantes para Dios. O sea que Él quiere crecer, que su pueblo, sus hijos sean más cada vez. ¿Sí? Murió por todos, por toda la humanidad, ¿no? Para que todos vengan al conocimiento de Él, para que todos fueran salvos. Mire si no le va a interesar a Dios la cantidad. Dice que Él quiere que todos sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Sí? En 1 Timoteo 2:4 dice, el cual quiere que todos los hombres, repito lo mismo, ¿no? Sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sí? Sean salvos, cuando se refiere a salvos, es de que nos salva de la ira de Dios, ¿no? Todo aquel que no es hijo de Dios está bajo la ira de Dios a causa de que está en tinieblas, de que está muerto por sus delitos y pecados. Tiene una sentencia de muerte aquel que no es hijo de Dios, que no tiene a Cristo en su vida, ¿sí? Esto es por causa del pecado, del delito, de los delitos de la humanidad. Dice que estábamos muertos en pecado, pero Él nos dio vida, ¿sí? Así que si usted no conoce a Dios, venga a Él para ser salvo, ¿sí? Para conocerlo, para escapar de la ira de Dios, ¿no? Y para vivir para Él, para servirle, ¿sí? Es lo mejor que usted puede encontrar en esta vida, ¿sí? Es lo que le va a dar libertad, le va a dar paz, le va a dar alegría y muchas más cosas. No es solamente para la vida venidera, sino para esta vida. Usted puede experimentar a Dios, puede experimentar el conocimiento de Dios, la salvación que es en Él, puede tener una relación, una comunión con el Dios verdadero. Amén, con un Dios vivo. Diga amén, no me deje. Amén, amén. Digo, por ahí no está de acuerdo, ¿no? Puede estar en desacuerdo. Bien, Él anhela que su creación lo conozca y se salve, como ya dije. El ser humano es restaurado en Cristo para ejercer el dominio de Cristo en la tierra, ¿sí? Nosotros estamos acá, cuando usted aceptó a Cristo no es que salió disparado al cielo, no es que como, no sé, Iron Man, no, sino que quedó acá y es para ejercer el dominio de Cristo, para ejercer la autoridad que Dios nos ha dado, ¿sí? Y alcanzar a otros. Bien, Dios se manifiesta a través de su cuerpo y es importante que cuando usted acepta a Cristo, cuando está Cristo en su vida, esté bien insertado en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Ningún miembro funciona si no está insertado, ¿no? Si a una persona le cortan un brazo, una extremidad, ¿qué pasa? Ese miembro no tiene vida, ¿no? Porque no está insertado dentro del cuerpo, ¿sí? Así que es bueno estar bien metido en el cuerpo, bien insertado en el cuerpo. La iglesia, como ya dije, está en la tierra para alcanzar a los perdidos espiritualmente, a aquellos que no conocen al Señor, a aquellos que están muertos en delitos y pecados, y poder presentarles a Cristo, presentarles la verdad, presentarles la salvación, la vida verdadera que es el Señor, ¿no? Amén. Tenemos que hacer discípulos, ¿sí? Formar personas como Jesús, amén, para poder aumentar las filas del cristianismo, amén. En Mateo 28, 19 al 20 dice un versículo muy conocido para aquellos que están hace años en el camino del Señor, dice, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Si esto también es un mandato del Señor, el hacer discípulos, no es algo que
es opcional, sino que el Señor nos manda a poder ser discípulos y hacer a otros, ¿no? Y enseñarles que guarden todas aquellas cosas que nos ha mandado. ¿Sí? Esto es parte del crecimiento del reino, es parte del crecimiento del desarrollo de esta semilla. Amén. La semilla no siempre va a ser una semilla, sino que tiene que germinar y crecer, ¿no? Cuando usted planta una semilla, lo que espera es que crezca algo, ¿no? O no, que salga una planta, que salga un árbol, y lleva un tiempo también, ¿no? No todo es rápido, es fast, sino que todo lleva un tiempo, un proceso. Bien. Dice, no estamos tampoco en la tierra, tampoco para contender ni criticar, sino también para edificar el cuerpo de Cristo, ¿no? Hoy vemos muchos que pierden el tiempo criticando a otros, en peleas, contiendas, a veces a nivel de iglesia, ¿no? Y uno ve estas cosas y dice, ¿cómo puede ser, no? Que pierdan tanto el tiempo atacándose. Le dan mucho lugar al diablo, ¿no? Quiero hablar ahora de factores de crecimiento espiritual y numérico, ¿sí? Uno es permanecer en la fe, ¿sí? Nosotros como cristianos tenemos que permanecer en la fe, permanecer en esta fe que hemos recibido, ¿sí? Desde que nos convertimos. Tenemos que orar frecuentemente, ¿sí? Para mantenernos en la fe. Un punto importante es orar por la conversión y salvación de otras personas, ¿sí? Nosotros ya vimos que dice la Escritura que Dios quiere que las personas vengan al conocimiento de la verdad y sean salvas, ¿sí? Y a veces tenemos que orar y perseverar en la oración justamente para que otros conozcan al Señor y se salven. Acá todos son frutos de la oración, seguramente que nadie del que está acá, alguien habrá orado por usted, familiares, amigos, así que si está acá es porque Cristo lo llamó, no porque viene para perder su tiempo o para calentar una cena, sino porque Cristo lo llamó, ¿sí? Amén. Así que si lo salvó a usted, si me salvó a mí, ¿cómo no va a salvar a otra persona? ¿Sí? No hay corazones duros. ¿Sí? Yo he visto a algunas personas muy duras que al final se han convertido y digo, bueno, qué bueno, ¿no? Hay personas que uno dice no le da 5 pesos, pero se han convertido, ¿no? Así que no se desanime, sino siga orando hasta que, no importa que se pongan mal o peor. Cuanto peor se pone la persona, está más cerca de que se convierta, ¿sí? A veces las personas, esto es algo espiritual, es una guerra espiritual, o sea, las personas o están en luz o están en tinieblas, y las tinieblas no sueltan fácilmente a las personas. Así que por eso hay que perseverar en esto, ¿no? Bien. La oración nos edifica y nos da fuerzas y fortaleza interior para seguir en el camino del Señor. Sí, es muy importante el poder orar para mantenerse en el camino del Señor. Sí, hacer de la oración algo frecuente, continuo. ¿Sí? Si dejamos de orar, de tener comunión con Dios, y muchas cosas vienen a nuestra mente, muchas tentaciones, muchas cosas que están mal, que desagradan a Dios, y podemos terminar muy desviados de las cosas de Dios. Y es bueno, es necesario orar, y nos hace bien. Y la oración nos encamina en nuestra mente hacia las cosas de Dios, nos eleva espiritualmente. Sí, las Escrituras muchas veces dicen subir al monte, ¿no? De esta analogía de elevarse espiritualmente, ¿no? Y uno se eleva justamente espiritualmente a través de la oración, ¿no? Bueno, hay gente que se eleva espiritualmente haciendo otras cosas, pero bueno, a mí no me interesa. A mí me interesa elevarme espiritualmente a través de la oración, ¿no? Y es lo que Dios quiere, que nosotros tengamos comunión con Él. ¿Amén? Bien. La oración también genera en nosotros, otra cosa muy buena, que genera en nosotros el deseo de compartir con otros del Evangelio, de alcanzar a otros, ¿no? De que otros también puedan disfrutar, tener lo que nosotros tenemos, ¿sí? Amén. Tenemos que orar justamente para que nosotros seamos ese factor para hablarle a otro, ¿no? Muchas veces queremos alcanzar a otros, pero no le hablamos, no le decimos nada, ¿no? Bueno, obviamente que uno tiene que también dar un ejemplo, ¿no? Porque si no damos el ejemplo, por todo lo que digamos se nos va a caer, ¿no? Pero también tenemos que hablar, dar la palabra. ¿Bien? Dice en San Juan 15:4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Jesús es una necesidad de permanecer en Él, ¿sí? Y el principio para permanecer en Jesús es justamente orar, ¿sí? Porque eso hace
de ahí arranca todo, ¿sí? Amén. La base siempre de todo es la fe, ¿sí? Cuando Pedro habla de que a la fe añadir virtud, a la virtud añadir, no me acuerdo ahora, el pasaje muy conocido, no me acuerdo si decía carácter, dominio propio, bueno, pero fíjense que la base es la fe. Sí, es como un edificio, ¿no? La base, si uno no, ¿cómo se empieza un edificio? ¿El 10º piso? No, se empieza desde el primer piso, desde la base, ¿no? Y de ahí uno va construyendo, ¿sí? Por eso la fe va creciendo en nosotros cuando uno ora, su fe crece, ¿sí? Hay que creer también lo que dice la palabra. Bien, permaneciendo en Él vamos a tener mucho fruto espiritual, ¿sí? Fruto espiritual no solamente que por ahí otros se conviertan, ¿sí? Piense que también la conversión no depende de usted, ¿sí? Cuando usted le da la palabra a alguien, usted está sembrando, ¿sí? Ahora, puede ser que otras personas también le hablen porque Dios quiere llegar a esa persona. Y a veces utiliza a otras personas que en el entorno para poder llegar, ¿sí? Si se convierte con usted, buenísimo, ¿sí? Usted tiene la oportunidad de poder llevarlo a la iglesia, de poder enseñarle a usted. Pero si no, bueno, oremos para que caiga en una iglesia de sana doctrina, ¿no? Y no caiga en algún lugar falso donde lo termine la persona peor, ¿sí? Porque si Dios alcanza a esa persona es para salvarla, no para que se pierda. Bien, tenemos que, otro de los factores es, tenemos que hablar palabra de Dios, hablar fe, creer en las Escrituras, ¿sí? Leer las Escrituras justamente nos mete de lleno en las cosas de Dios, ¿sí? Amén. Esto, nuestra mente absorbe las cosas de Dios y deseamos poner la palabra de Dios en práctica, ¿sí? O sea, leer las Escrituras a nosotros también nos enfoca, como la oración nos enfoca en Dios, nos pone en el camino de Dios, nos da luz, nos muestra por dónde nosotros tenemos que andar, seguir, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer también, y nos da la fuerza también para poder poner en práctica eso. Bien, ahora quiero hablar de factores enemigos del crecimiento espiritual y numérico. Bueno, uno de los factores principales es practicar la iniquidad, permanecer en el pecado, ¿sí? Si nosotros permanecemos en la maldad, y mucho no vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual y alcanzar a otros, ¿no? Porque ¿quién va a tener, si andamos mal, quién va a querer andar mal, ¿no? Porque ya la gente anda mal, la gente quiere algo distinto, algo mejor, ¿no? El segundo que yo noté es el miedo a los hombres. A veces, muchas veces no hacemos cosas porque tenemos miedo a que otros nos critiquen, ¿sí? Dice Proverbios 29-25, el miedo a los hombres es una trampa, pero el que confía en el Señor estará protegido, ¿sí? A veces el miedo a los hombres se manifiesta como por ahí el miedo a la crítica. Y te van a decir esto, te van a decir lo otro, y qué van a pensar, y qué van a decir, y lo que te van a decir los padres, y esto y lo otro. Y uno tiene en un momento que ya no darle importancia tanto a lo que los otros opinen, porque siempre por algo nos van a criticar. Por A o por B te van a criticar, así que, o por C por D. Así que uno ya tiene un momento que concentrarse en la palabra y hacer lo que Dios dice y confiar en Él. Ya no podemos hacer más nada en cierto punto, ¿no? Hay una placa en Facebook que vi, como creo que eran de 2 personas que van, no sé si a caballo, en un burro, ¿no? Y va mostrando en cada placa que en cada una le critican algo, ¿no? Ay, justo la mujer va caminando y el hombre va en el burro. En otra, no sé si la habrán visto, ¿no? El burro va caminando y no, en cada una por algo le criticaban, o sea, siempre por algo nos van a criticar. Bien, otro de los factores es no orar. Bueno, lo opuesto al anterior, digamos, la falta de oración. Eso sí, nos debilita interiormente la falta de oración. No digo que esté las 24 horas orando, pero sí dedicar un buen tiempo cada día para poder orar, ¿no? Como ya dije, nos debilita interiormente y nosotros tenemos que fortalecernos espiritualmente, y fortalecernos en el Señor. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Y cómo nos podemos fortalecer en el Señor? Orando, ¿sí? Orando, practicando la palabra. Esto nos fortalece de una forma espiritualmente, nos fortalece no solamente espiritualmente, sino mentalmente a nuestra alma y a nuestro físico, ¿sí? La oración afecta las tres partes del ser humano. Nosotros tenemos un espíritu,
un alma y un cuerpo, ¿no? Yo ahora, si yo veo a alguien, voy a ver el cuerpo. Yo lo veo a Rolando y no veo su espíritu, su alma, veo su cuerpo, ¿no? Bueno, la oración nos afecta a las tres dimensiones, ¿no? Bien. No leer las Escrituras hace que no conozcamos la voluntad de Dios. Cuando nosotros nos metemos en las Escrituras, como ya dije, nos encamina en las cosas de Dios y podemos entender qué es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Si no conocemos lo que dice la Biblia, vamos a estar como a la deriva, ¿no? Como de acá para allá, ¿sí? Otro de los factores, el doble ánimo. Anoté, dice Santiago 1.8, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, ¿sí? Cuando habla del hombre de doble ánimo, se está refiriendo a las personas que andan por las emociones, ¿sí? Los sentimientos arbitrarios en lugar de seguir las Escrituras, ¿sí? Muchas veces no tenemos que dejar que nuestros sentimientos, emociones nos dominen, sino a través del poder del Espíritu Santo que mora en nosotros, tomar dominio propio sobre eso, ¿sí? Porque si dejamos que eso nos domine, vamos a estar un día por allá arriba, otro día por acá abajo, ¿sí? Es lo que nos pasa, ¿sí? Las emociones varían todo el tiempo y vamos a estar, los sentimientos suben y bajan y un día vamos a estar en lo más alto de la montaña y otro día vamos a estar en el pozo más profundo de la depresión y desesperanza. Y nosotros tenemos que mantenernos justamente en las Escrituras, ¿sí? En la palabra, ¿sí? Eso es lo que mantiene una esperanza viva en nosotros por la resurrección de Jesucristo. Bien, necesitamos mantener esta estabilidad interna, cuidar y guardar nuestros pensamientos, ¿sí? Dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida, dice Proverbios 3, no me acuerdo ahora el versículo. Dice, tenemos que cuidar nuestros pensamientos, porque muchas cosas arrancan en el área de los pensamientos, y muchas veces, muchos pensamientos, la mente a veces crea cosas que no son, se adelanta a situaciones que no van a suceder, y uno termina en miedos, temores, desesperanza, en cosas de una inestabilidad que es una mentira. Y muchas veces pensamientos vienen del lado de las tinieblas, que también operan para generar miedo, angustia, aflicción. Así que tenemos que mantener nuestros pensamientos en el Señor. Dice, creo que en Isaías 26 dice, dichoso aquel que guarda sus pensamientos en el Señor. Bueno, no me acuerdo, se lo debo el versículo ese. Después lo busco y se lo paso, perdónenme, ¿no? Ahora me vino, pero no me acuerdo, es Isaías 26, pero no me acuerdo el versículo, que está muy bueno. Bien, seguimos un poquito más. Bien, a veces también otro de los factores es no ver resultados pronto, ¿sí? Bueno, a Jesús le pasó lo mismo. A Jesús le pasó lo mismo. Dice que cuando él iba en los pueblos, dice que él esperaba que muchos se convirtieran, ¿no? Y porque había hecho muchas señales, sanidades, milagros, y decía, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que hoy hubieran sucedido, estarían hoy en pie, ¿no? Jesús esperaba también ver algún fruto pronto, ¿no? Y vio que la gente estaba en la misma, ¿no? Si le pasó a Jesús, nos va a pasar a nosotros. Bien, tenemos que insistir en la fe para ver resultados, ¿sí? Lo espiritual a veces lleva tiempo, no es fast, no es todo que uno está en un ritmo a veces que quiere que todo sea rápido, ¿no? Fast food, todo fast, todo llega. Queremos para ayer lo que es para mañana, ¿no? Como yo digo. Y no, a veces las cosas espirituales llevan tiempo. Amén. Tenemos que revisar también todo aquello que dependa de nosotros para que las cosas espirituales sucedan, ¿sí? Hacer todo lo que dependa de nosotros. Amén. A veces nosotros tenemos que hacer nuestra parte y Dios hace la suya. No podemos intercambiar. Hacer lo que a Dios le corresponde, ¿no? Y que Dios haga lo que nos corresponde a nosotros, ¿sí? Bien. Tenemos que ver las cosas a veces, otro de los factores, es hablar incredulidad, o hablar o hacer contrario a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros hablamos o hacemos contrario a la palabra de Dios, anulamos su efecto y su poder en nuestra vida, ¿sí? Sí, como ya dije, tenemos que hablar fe, hablar palabra de Dios y perseverar en estas cosas, ¿sí?
Tenemos que a veces ver las cosas desde una óptica negativa. Cuando nosotros hablamos de incredulidad, la incredulidad hace que nos pongamos pesimistas, negativos, veamos todo mal, todo oscuro. Parece que no hay salida, parece como que todo se termina, ¿no? Es como ver las cosas desde esta óptica negativa o pesimista. Ser optimista no produce fe, ¿sí? Pero tener fe produce optimismo, produce que podamos ver las cosas de una forma positiva, de una forma optimista, ¿sí? La fe produce la esperanza, ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la palabra de Dios, una visión de fe, ¿sí? Necesitamos desarrollar una visión de fe. La palabra de Dios contiene su mente y sus pensamientos, ¿sí? Todo lo que necesitamos está ahí disponible, ¿sí? Cuando nosotros estamos en un momento de dificultad, aflicción, que no sabemos qué hacer, vaya a la palabra de Dios, ¿sí? Vaya a la palabra de Dios y lea la palabra de Dios, dé tiempo a que Dios le hable para que eso a usted lo levante, lo saque de esa desesperanza, de ese desánimo, de ese momento que uno pasa que parece que es eterno, pero en realidad no es nada, digamos, en cuanto a tiempo, que uno pasa por ahí situaciones en las cuales parece que las cosas son negras y negativas y no hay salidas, pero siempre Dios nos da una escritura, una promesa para poder salir adelante. ¿Amén? Bien, dedique tiempo a la palabra de Dios. Leer la Biblia no es una pérdida de tiempo, sino es una inversión, ¿sí? Dios nos bendice a través de la palabra, ¿o no? La palabra nos produce alegría, nos produce gozo, nos produce muchas cosas que necesitamos experimentar. ¿Bien? Los resultados del crecimiento espiritual es, como ya dije, vamos a ver más fruto espiritual, ¿sí? Por ahí conversiones de personas, más fruto del Espíritu en nosotros. Gálatas, Gálatas 6, ¿eh? Frutos del Espíritu, o 5, 6, ¿no? Perdón, qué pregunta. No tendría que hacer esto en un mensaje. Pero no me acuerdo, se me patinó, no lo anoté. Creo que Gálatas 6 dice que los frutos del Espíritu es amor, gozo, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Bueno, estas cosas van a crecer en nosotros cuando nosotros dedicamos tiempo a Dios, ¿sí? Cuando la semilla de Dios, el reino de Dios crezca en nosotros, crece más en nosotros. Ya ha crecido, vemos frutos en nuestra vida, ¿sí? Frutos de obediencia, de santidad, pero vamos por más, vamos por avanzar más espiritualmente, a crecer en Jesucristo. Bien, mayor santidad de Dios, más comunión, más vida de Cristo fluyendo a través de nosotros. Amén. Para que podamos bendecir a otros, ¿sí? Como Dios nos bendijo a nosotros, ¿sí? Hemos heredado bendición, así que tenemos que dar bendición a los que están alrededor, ¿sí? Que podamos vencer los miedos y poder compartir a Cristo a quienes están a nuestro alrededor. Aunque no se lo merecen como nosotros no nos merecíamos también, Dios tuvo misericordia y nos alcanzó, así también Dios puede alcanzar a otros y cambiar la vida de otras personas. Bien, mayor manifestación del poder de Dios en sanidades, milagros, maravillas. Cuanto más fruto en nuestra vida, mayor honor, gratitud y gloria se lleva a Dios. ¿Sí? Amén. Cuando Dios quiere que demos mucho fruto, porque es como si fuera una fragancia, un aroma, ¿no? Para Él, algo agradable, ¿no? Como en el Antiguo Testamento mataban a los animalitos, que los degollaban, ¿no? Y subía como un olor, como si fuera un olor asado, ¿no? Bueno, nosotros, no olor asado, pero perfume, digamos, ¿no? No sé, algún buen perfume, ¿no? No sé, de Natura, no sé, o de alguna de esos perfumes Calvin Klein, no sé. Bueno, así que Dios vea y se regocije, ¿no? en lo que hacen sus hijos, ¿no? Que den mucho fruto, dice. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Lo dijo Jesús, no lo digo yo estoy repitiendo solamente lo que dice la Escritura. Amén. Crea las Escrituras. Bien. Dios espera que tengamos mucho fruto en nuestra vida. ¿Sí? Amén. Bien, Dios lo bendiga hoy y siempre, hermanos. Sí. Padre, gracias te damos por tu palabra, gracias por tu palabra, nos hace tanto bien, nos levanta, nos fortalece tu palabra, nos muestra el camino, la dirección, nos da revelación, luz de todas las cosas que tú tienes para nosotros, que tú quieres que hagamos, Señor. Te pedimos que traigas mayor revelación de tu palabra, mayor fortaleza y bendición para la iglesia, y que podamos en este tiempo de dificultad, de pandemia, de tanta desesperanza, de tanto mal,
podamos alcanzar y ganar a otros, que otros te puedan conocer, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Me hizo acordar mi hermano, que ya está con el Señor, falleció, oraba por todos nosotros por 5 años más o menos, para que conociéramos al Señor. Y nos burlábamos nosotros de él. Y él estaba ayunando en la pieza para que nosotros conociéramos al Señor, la palabra de Dios. Y nosotros nos comíamos un asado terrible. Y lo llamamos, vení, comé, qué sé yo. Mi mamá decía, este muchacho ora tanto que un día va a salir volando de acá. Nos reíamos de él. Sin embargo, pasaron 5 largos años. Y un día él tomó un trabajo en la costa durante 3 meses y el Señor entró en nuestra vida. Pero a través de Carlos Anacondia, de un evangelista, pero los frutos de la oración de él dieron ese fruto. Y yo pensé, ¿por qué no nos convertimos cuando él estaba? Para que Dios sea glorificado y él nos sienta que por sus oraciones nosotros nos convertimos. Porque es lo que dijo Fede, la gente se convierte por él, por un toque del Espíritu Santo. Nosotros somos el medio para que todos se acerquen al Señor. Y lo otro que les quiero decir que, así como nos burlamos de mi hermano y no conocemos al Señor, a nosotros nos pasa lo mismo, porque cuando yo empecé a conocer a Dios, porque uno empieza a conocer a Dios, tema del próximo domingo, no digo nada, pero mucha gente viene en pensamientos a nosotros y vos querés hablar de Dios, y vos fuiste, y vos hiciste, y vos hacés, y porque va de a poco la conversión, como decía Fede, vamos transformándonos de a poco. A veces viene ese pensamiento de si vos querés hablar de Cristo, o alguien viene y te dice, ¿para eso vas a la iglesia? ¿No te dijeron eso? Qué boquita, ¿eh? ¿Con eso cantan los domingos? Ah, porque uno va en una transformación, acercándose cada vez a Dios. Y a algunos es más fácil no decir malas palabras, y para otros no les cuesta. Entonces estamos todos en transformación, amén. Lo importante es estar en las manos del Señor. Y estar injertado en el cuerpo, a referencia de Fede, significa también estar relacionado, de saber qué pasa, cómo nos movemos, qué comemos, los jóvenes, estar en el Facebook, en el canal, saber en qué estamos, quién necesita oración, quién tiene necesidades. Y eso es estar injertado en el cuerpo. Amén. Muy bien. El Señor les bendiga, nos vemos el próximo domingo, les siga guardando.